Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un ensayo que ustedes me estuvieron solicitando en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios, y es el ensayo Nuestra América del escritor cubano José Martí. Así que hoy vamos a hacer la lectura de este ensayo, que es un poco largo y por tanto lo tuve que recortar. Vamos a identificar las figuras retóricas o de pensamiento y vamos a hacer el análisis de contenido. Pero antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de todos mis videos en todas tus redes sociales. También, si estás tomando un curso de literatura española, un curso del siglo de oro español, o estás elaborando ensayos y no sabes por dónde empezar, recuerda que puedes contratarme como tutora completamente personalizada vía YouTube y vía Meet. Los pagos son mensuales y los puedes cancelar en cualquier momento. Tengo diferentes niveles de precios según tus necesidades académicas, desde $100 al mes hasta $500 al mes, obviamente en dependencia de la cantidad de horas que necesitas. Así que si estás viendo este video y necesitas mi ayuda, lo único que tienes que hacer es unirte a mi programa de membresías y luego enviarme un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com, o puedes mandarme un WhatsApp a mi número telefónico +1 505 8465 0386. Recuerda que sí es posible aprobar ese curso de literatura con un poco de ayuda, así que no pierdas la oportunidad de contratarme. También quisiera agradecer a las personas que envían su donativo todos los meses a este canal. Quisiera agradecer a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere enviar donativos a mi canal, lo puede hacer desde los niveles de $2.49 al mes. Y recuerden que si necesitan asesorías completamente personalizadas y ayuda para hacer trabajos escolares, lo pueden hacer vía YouTube. Los pagos son completamente seguros para ustedes y también seguros para mí. Específicamente, ¿qué tipo de ayuda ofrezco? Cualquier elaboración de ensayo, análisis crítico de obras literarias, análisis crítico de poemas, de cuentos, de microrrelatos. Te puedo apoyar en la redacción de párrafos, en la edición de tus textos, en la creación de poemas o en la creación de microrrelatos. También ofrezco mis servicios como tutora completamente en línea y te puedo ayudar en la elaboración de tu tesis de culminación de estudios a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Te puedo ayudar a delimitar un problema de investigación, hacer un marco teórico, un marco metodológico, justificación, antecedentes del problema de investigación. Te puedo ayudar a elaborar y aplicar estos instrumentos, procesar estos datos, elaborar conclusiones, recomendaciones y lista de referencias. Así que no olvides que puedo apoyarte. Bueno, vamos a movernos entonces a la lectura del documento, pero antes vamos a hablar un poco de la biografía de José Martí. Recuerda que antes de analizar cualquier obra, sea un ensayo, un poema, un cuento, es muy importante tener claro quién lo escribió y en qué contexto. Entonces, de José Martí les puedo decir que vivió entre 1853 y 1895. Fue un escritor, periodista y se considera padre de la Revolución y de la Independencia cubana. Nació en una familia muy pobre y tuvo un padre muy estricto y exigente que trabajaba para el gobierno español. Y dato muy interesante, su papá y su mamá eran españoles de nacimiento. Así que José Martí nació en Cuba y era como una dualidad para él, porque obviamente sus padres eran españoles, pero él no apoyaba la intervención que tenía España en ese momento en su país. Siendo el único varón de la familia, su padre, su madre y todas sus hermanas centraron todas sus esperanzas en él. Desde pequeño demostró ser un niño muy inteligente, por lo que uno de sus profesores, sabiendo la difícil situación económica que tenía la familia de Martí, se ofreció para tomar al niño como su tutor e incluso le dio albergue en su casa. Esta influencia fue muy importante para la vida política e intelectual de Martí, quien gracias a este maestro se empapó de los clásicos. Además, aprendió francés e inglés y también hizo conciencia de la falta de libertades que había en ese momento en Cuba, la cual estaba bajo el control del gobierno español, porque ustedes saben que era una de las últimas colonias que le quedaba a España en América. Desafortunadamente, su profesor finalmente fue deportado por estas ideas independentistas contra el gobierno español, pero Martí nunca olvidaría lo que este profesor le enseñó.
Así, Martí se empapó de las ideas independentistas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y decidió tomar partido por las ideas independentistas que había en ese momento en Cuba, país que era una de las últimas colonias que le quedaba a España en América. Fue condenado a presidio cuando tenía solamente 18 años, supuestamente, decían las autoridades, por haberse burlado de un grupo de soldados españoles que pasaban por la casa donde Martí iba a recibir clases de francés. Nunca se pudo demostrar que realmente el joven hubiera participado en la reunión, ya que se cree que llegó poco después de la burla, pero aún así Martí fue condenado por el delito de traición e incitación a la revolución. De hecho, dato muy triste, estuvo muchos años preso mientras su padre visitaba a todos sus amigos más cercanos para interceder por la liberación de su hijo. También sabemos, porque hay constancia de esto, que su madre le escribió muchísimas cartas al gobernador tratando de lograr la liberación de su único hijo. Los años de presidio fueron sumamente duros para Martí e indudablemente lo marcaron. De hecho, él contaría después que se le colocaron grandes billetes que le causaron horrendas infecciones en los pies, lesiones de las cuales nunca se recuperaría por completo. El presidio fue terrible para él porque ahí sufrió todo tipo de torturas, de vejaciones por parte, obviamente, de los carceleros, en su mayoría españoles o funcionarios del gobierno español. Y esto obviamente causó que su padre se desencantara de su trabajo y terminara renunciando, obviamente por lo que le estaban haciendo a Martí, que además tenía apenas 18 años, o sea, era un niño. Finalmente, sus padres lograron su liberación tras muchas presiones y Martí fue finalmente deportado a España. Luego vivió en los Estados Unidos y en México. Viviendo principalmente en Estados Unidos, Martí decidió iniciar una intensa vida política para lograr la liberación de su país de España. Se encargó de recaudar fondos y comprar muchas armas y entró en contacto con los líderes militares, entre ellos con Antonio Maceo y también con Máximo Gómez, que eran líderes independentistas en ese momento. En ese periodo Martí incluso se casó y tuvo un hijo, pero su esposa lo terminó abandonando al no soportar la presión que significaba obviamente estar casada con un hombre que había sido declarado el enemigo público número 1 de España. Así que ella decidió aceptar la nacionalidad española y regresó a Cuba con el hijo de Martí. Mientras tanto, él continuó su intensa vida política y logró organizar de una manera impresionante una revolución que terminaría por liberar a Cuba del yugo de la opresión española. Finalmente, Martí pudo volver a Cuba de manera clandestina en 1895 para unirse a los mambises, que eran los mambises, obviamente si ustedes viven en los Estados Unidos no lo saben. Eran un grupo de rebeldes que se habían tomado las armas para dar la pelea por la libertad de Cuba. A los pocos días del grito de independencia y del comienzo de la guerra, Martí, a pesar de la ferviente petición que le había hecho el general Antonio Maceo de no involucrarse en la guerra porque era obviamente un intelectual, no tenía ningún entrenamiento militar, él decidió de manera muy temeraria, es decir, tomar el revólver, se montó en su caballo y se integró a la batalla. Inmediatamente fue herido de muerte y cayó muerto en combate. Días antes, Martí le había escrito una carta prácticamente premonitoria a uno de sus mejores amigos en la que decidía lo siguiente: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Es mi deber y lo acepto. Y de esta manera prácticamente premonitoria, que parece mentira que lo haya instruido, Martí efectivamente aceptó su destino. Su hijo recibió de regalo el caballo blanco de su padre, pero rechazó el honor por considerarlo inmerecido. De hecho, hoy sabemos que sin la inmensa capacidad estratégica de José Martí, la independencia de Cuba nunca hubiera sido posible. La labor de organización, recaudación de fondos y compra de armas de este hombre fue realmente titánica. Y a pesar de tener una salud súper quebrantada por los años de presidio en los que contrajo muchas enfermedades, entre ellos sarcoceles, sarcoidosis, conjuntivitis catarral crónica y broncolaringitis aguda, nunca renegó de su suerte y de su destino. Además, durante su estancia en los Estados Unidos, también, dato curioso, trabajó como maestro, ya que estaba convencido de que la educación era la única forma de crear ciudadanos libres y críticos ante el sistema.
Entre sus obras más populares podemos mencionar La Edad de Oro, que es una recopilación de cuentos para niños que tienen mensajes moralizantes, aleccionadores y que también incluye muchísimos poemas que escribió Martí e historias con un fuerte sentido lúdico, ya que él, como profesor, pretendía enseñar valores y principios a los niños. Además, dedicó esta hermosa obra a su hijo Ismaelillo, y en ella hay cuentos y poemas tan bellos y emotivos como La Muñeca Negra, Bebe y el Señor Don Pomposo, Bebe Traviesa, Meñique, La Perla de la Mora y Los Zapaticos de Rosa. Hoy José Martí es considerado uno de los próceres cubanos y uno de los precursores del modernismo, movimiento que se aleja radicalmente del romanticismo y que se centra en la belleza y en la creación de figuras retóricas o de pensamiento. Además, vamos a hacer la lectura de este ensayo súper famoso de José Martí, en el cual vamos a ver su pensamiento político. Y su pensamiento político era que toda América debía unificarse, específicamente Latinoamérica, e ir contra el dominio de España y la influencia de los Estados Unidos, porque él tenía un fuerte sentimiento antiimperialista. Martí consideraba que los Estados Unidos solamente venían a América Latina a robar recursos, a robar cerebros, y él no estaba de acuerdo con esta posición. Más allá si lo compartimos o no, es parte del análisis de contenido comprender el contexto histórico y también el pensamiento de un escritor. ¿Okay? Bueno, paso 2, vocabulario a manejar. En primer lugar, que esto se encuentra dentro del género del ensayo, que presenta una tesis o argumento que es específicamente que todos los países de Latinoamérica deben unirse para defenderse de la influencia de los Estados Unidos y que además deben construir su propio camino. Dice él que no se deben importar las ideas europeas o las ideas de los Estados Unidos porque cada país tiene sus propias características. Además, este ensayo está escrito para el público latinoamericano, o sea, para personas que como él hayan nacido en América y sientan un fuerte compromiso por la libertad. Además, vemos en este ensayo muchas figuras retóricas o de pensamiento, como la metáfora, la analogía, la alusión. Vemos un fuerte lenguaje figurativo, muchas preguntas retóricas o de pensamiento. Vemos elaboración de antítesis, personificación, anáfora, muchos paralelismos, polisíndeton o exceso de conjunciones, exclamaciones, enumeraciones y un tono que al inicio es un tono como de reclamo, un tono duro, pero que luego se va como suavizando para lograr este sentido de unidad, ¿no? Bueno, paso 3. ¿Cuáles son los temas dentro de la obra? En primer lugar, las sociedades en contacto. Vemos específicamente la influencia del imperialismo norteamericano y vemos el fuerte nacionalismo o regionalismo que tenía José Martí, que era, como les decía, muy crítico de la influencia que tenía los Estados Unidos en ese momento. También vemos el tiempo y el espacio, específicamente la trayectoria y la transformación del escritor. Y aquí al inicio vamos a ver un tono como de reclamo, de incomodidad, un tono muy duro. Y a lo largo de la obra este tono se va a ir transformando en un tono cada vez más suave, más tierno y más cercano. Entonces vamos a ver esa transformación de la voz del autor. También otro tema importante es la dualidad del ser, específicamente la introspección, porque nosotros vamos a ser partícipes de todas las ideas y del proceso de pensamiento que está elaborando Martí a lo largo de este ensayo, que como en todo ensayo tiene una tesis y muchos argumentos que la soportan. Otro tema importante son las relaciones interpersonales, específicamente las relaciones de poder. Vamos a ver en este ensayo claramente que él siente que la influencia de Europa, de los Estados Unidos, es perjudicial, que estos son países muy fuertes que lo que quieren solamente es sacar lo mejor de América Latina. Y América Latina está en una posición de subordinación y se tiene que liberar, tiene que romper las cadenas de esa opresión, ¿no? También obviamente vemos la creación literaria, el texto y sus contextos. Vamos obviamente a identificando las figuras retóricas o de pensamiento y ahora vamos a movernos al paso 4,
que es analizar el título, Nuestra América. Es muy importante saber el título de la obra porque Nuestra América de entrada nos está diciendo que para Martí, América es una y que todos los países latinoamericanos se tienen que unir porque somos parte de una misma región, ¿no? Más que parte de un mismo continente, él hace como una distinción entre los Estados Unidos, los países del norte y Latinoamérica. Entonces, del título podemos inferir cuáles son las ideas, cuál es la línea de pensamiento de este escritor cubano, ya que a Martí no solo le interesan los asuntos cubanos, sino de toda Latinoamérica. Vean ustedes que no dice nuestra Cuba, sino que dice nuestra América. Entonces hace un énfasis muy fuerte en que este ensayo está dirigido a todos los latinoamericanos. Este título crea un fuerte sentido de unidad y también de solidaridad porque Martí llama a unirse en contra del acecho estadounidense y europeo. El término América, muy asociado al término Hispanoamérica, es importante porque hace la aclaración que el término América no es un continente que le pertenece a los Estados Unidos, porque normalmente decimos los americanos. Y en su ensayo él va a dejar en claro que los americanos somos todos los que vivimos en América. Y trata un poco de establecer esa distinción de que los Estados Unidos, siente él, pues, yo respeto su posición como escritor, siente que los Estados Unidos quieren imponer su esfera de influencia al resto de los países, y eso él no lo consideraba correcto. Martí además hace una división entre estos dos tipos de América. Por un lado, la América nuestra, que es la América hispana, la América indígena, y por el otro lado, la América anglo, o sea, la América de los estadounidenses. ¿Ok? Bueno, el paso 5. Vamos a leer el documento, que es un poco largo, y vamos a ir encontrando las figuras retóricas o de pensamiento. Entonces dice así. Nuestra América, publicado en la Revista Ilustrada de Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1891 y en el Partido Liberal en México el 30 de enero de 1891. Entonces, es importante entender en qué contexto este ensayo o esta obra fue creada, en un contexto independentista, donde Martí quería hacer un llamado para que todos los países se unieran su intelecto, su capacidad de creación, para encontrar las verdaderas respuestas a los problemas de nuestra región. ¿Ok? Empecemos. Dice: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos, engullendo mundos. Lo que queda aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada, como los varones de Juan de Castellanos. Las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Entonces, aquí mucha información, muchas figuras retóricas. Lo voy a volver a leer para ir marcando las figuras. Entonces dice: cree el aldeano vanidoso, aquí hay un epíteto, que el mundo entero es su aldea, aquí hay una derivación aldea y aldeano. Y con tal que él quede de alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia o le crezcan en la alcancía los ahorros, y le crezcan los ahorros en la alcancía, aquí hay un hipérbaton, ya por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima. Vean claramente aquí que los gigantes no es más que una metáfora de los Estados Unidos, ¿no? Por eso dice los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima. Vean la repetición de la palabra botas, bota, ¿no? Que es una reduplicación que hace que nosotros le prestemos más atención a esta cercanía que hay entre gigante y bota, ¿no? Porque un gigante es alguien que aplasta, que impone su voluntad, y para él los Estados Unidos es eso, ¿no? Una especie de gigante que quiere imponerse al resto de América. Luego dice: ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por aire dormidos engullendo mundos. Vean ustedes este sentido muy hiperbólico, como si los Estados Unidos fueran engullendo mundos, ¿no? Apropiándose de los territorios que hay en América Latina. Entonces, hay una hipérbole, también una personificación, como si el país de Norteamérica pudiera comer mundos, ¿no? Obviamente esto es un lenguaje figurativo.
Luego dice, lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada. Entonces vean ustedes, también aquí se ve un sentido también de hacer un llamado a estar atentos. Dice que no podemos dormirnos con el pañuelo en la cabeza muy tranquilos, sino con las armas en la almohada, como los varones de Juan de Castellanos. Vean ustedes la construcción de un símil o comparación a través del nexo como, y él está comparando a las personas que vivimos en Latinoamérica como los varones de Juan de Castellanos. Entonces, claramente, a través de esta intertextualidad, Martí está haciendo un llamado a estar muy atentos a la influencia perjudicial de otros países, específicamente de los Estados Unidos. Luego dice, las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Claramente aquí vemos un paralelismo en la repetición de trincheras, trincheras. Vean ustedes, repite trinchera, pero luego la idea que la cambia. Esto se conoce como paralelismo. También hay reduplicación, repetición de la palabra trinchera y yuxtaposición de elementos. Luego dice, no hay proa que trae una nube de ideas, una idea enérgica, que hay un epíteto, flameada a tiempo ante el mundo, para que, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los que enseñan los puños como hermanos celosos que quieren los dos la misma tierra, o el de casa chica que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar de modo que sean una las dos manos. Entonces, mucha figura, voy a volverlo a leer. Dice, no hay proa que taje una nube de ideas, una idea enérgica, un epíteto, flameada a tiempo ante el mundo para, como, que hay un símil o comparación, la bandera mística del juicio final a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no conocen han de darse prisa para conocerse. Entonces vean ustedes la personificación de los pueblos que él dice tienen que conocerse, le está atribuyendo cualidades humanas a un concepto que en realidad no es humano. El pueblo es una agrupación de seres humanos, pero obviamente se entiende que él está conociendo la figura de la personificación, ¿no? A través del nexo como. Luego dice, los que enseñan los puños como hermanos celosos. Aquí vemos dos figuras, el símil o comparación a través del nexo como, y en hermanos celosos tenemos el epíteto, que quieren los dos la misma tierra, o el de la casa chica que le tiene envidia al de la casa mejor. Ahí hay una antítesis entre casa chica y casa mejor. Y luego dice, han de encajar de modo que sean una las dos manos. Entonces claramente él está diciendo, hey, pueblos de América Latina, tenemos que unirnos, tenemos que apoyarnos, porque la América, ¿okay?, es una y se tiene que defender de la influencia de sus enemigos. Luego dice, los que al amparo de una tradición criminal cercenaron con el sable tinto en la sangre de sus venas la tierra del hermano vencido, del hermano castigado más allá de sus culpas. Si no quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle sus tierras al hermano. Entonces, muchas figuras aquí, lo voy a volver a leer, aunque siempre al lado las pongo. Los que al amparo de una tradición criminal, epíteto, cercenaron con el sable tinto en la sangre de sus mismas venas la tierra del hermano vencido. Vean, este hipérbaton debería haber sido al amparo de una acción criminal, cercenaron la tierra del hermano vencido. Entonces hay una descolocación de los elementos dentro del ensayo y esto se conoce como hipérbaton. Luego dice, del hermano castigado, epíteto, más allá de sus culpas, si no quieren que les llame el pueblo ladrón, devuélvanle sus tierras al hermano. Entonces vean ustedes cómo hace uso de la figura literaria del apóstrofe, porque Martí le está hablando directamente a los ladrones que hay en América Latina, a los políticos corruptos, para que devuelvan las tierras, para que sean honestos y defiendan sus naciones y no las roben, ¿no? Luego dice, las deudas del honor no las cobra el honrado dinero, a tanto por la bofetada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según la acaricia el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado
como la plata en las raíces de los Andes. Entonces, mucha información, lo vamos a volver a leer para marcar la figura. Dice, las deudas del honor no las cobra el dinero. Vean cómo personifica el dinero, ¿no? Al honor, como si pudiera cobrar deudas. Luego dice, a tanto por la bofetada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando, zumbando. Vean ustedes aquí esta enumeración de elementos. Vean, ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando, zumbando. Según la caricia, el capricho de la luz. Vean la personificación de la luz, como si pudiera tener un capricho, como si pudiera acariciar. Y luego dice, o la tundan y talen las tempestades. Y luego en negrita les puse esta expresión importante, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Esto es una metáfora. Los árboles son todos los países de América Latina y él dice que los países se tienen que poner en fila para evitar que pase el gigante de las 7 leguas. ¿Y quién es el gigante de las 7 leguas? Evidentemente, para Martín, en ese momento eran los Estados Unidos, que estaban ejerciendo su esfera de poder e influencia sobre América Latina. Luego dice, es la hora del recuento y de la marcha unida. Aquí hay un epíteto y hemos de andar en cuadro apretado, ¿ok? Epíteto, como la plata en las raíces de los Andes. Aquí tenemos una comparación a través del símil o el nexo con. Luego dice, a los 7 mesinos solo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son hombres de 7 meses, porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos que le roen el hueso a la planta que los nutre. Si son parisienses o madrileños, vayan al Prado de Faroles, vayan al Tortoni de Sortes. Estos hijos de carpintero que se avergüenzan que su padre sea carpintero. Estos nacidos en América que se avergüenzan porque llevan delantal indio de la madre que los crió y reniegan bribones de la madre enferma y la dejan sola en el lecho de las enfermedades. No sé qué, mucha información, quiénes son los 7 mesinos, ¿ok? Evidentemente él dice esos hombres cobardes que viven en América Latina que no quieren hacerle frente a la influencia de los países extranjeros. Lo dice, porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera. Interesante aquí, reduplicación de brazo, ¿ok? El brazo de Madrid o de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Entonces le está diciendo que hay muchos hombres en América Latina que quieren vivir en Madrid, que quieren defender los intereses de París, que se sienten muy europeos o muy estadounidenses y que reniegan de su origen latinoamericano y de su origen indio. Luego dice, hay que cargar los barcos de estos insectos dañinos. Hay un reclamo muy fuerte, ¿no? Aquí hay una metáfora muy fuerte, dice que los latinoamericanos que quieren ser como los norteamericanos son insectos dañinos. Aquí tenemos un tono acusatorio, un tono muy crítico. Luego hay una burla porque dice Martí, si son parisienses o madrileños, pues váyanse al Prado de Faroles o vayan al Tortoni de Sorbetes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si en realidad ustedes se sienten tan estadounidenses, tan europeos, pues váyanse a Europa, a los Estados Unidos y déjennos a los latinoamericanos aquí en nuestra América. Eso es lo que está diciendo. Luego dice, con una exclamación, estos hijos de carpintero que se avergüenzan de que su padre sea carpintero. Vean la repetición de la palabra carpintero, que además es una representación de la clase trabajadora, de la clase obrera. Porque ¿qué está diciendo Martí? O sea, ustedes latinoamericanos que son hijos de carpintero, que nacieron en América Latina, pero que cuando se van a Europa, a los Estados Unidos, regresan a América Latina con ínfulas de grandeza, renegando su origen indio, ¿no? Luego dice, estos nacidos en América que se avergüenzan porque llevan delantal indio, no, obviamente delantal indio es una metáfora, está diciendo que tenemos la influencia indígena y que ellos se avergüenzan de la madre que los crió. ¿Quién es la madre que los crió? Evidentemente es una metáfora de América Latina. Y luego dice, y reniegan bribones, hay una apóstrofe,
le habla directamente a estos americanos latinos falsos, dice de la madre enferma, aquí hay un epíteto, y la dejan sola en el lecho de las enfermedades. Entonces, vean ustedes todas estas exclamaciones y cómo Martí en su ensayo hace una conexión entre el nacionalismo versus el imperialismo, ¿no? Luego sigue diciendo, pues ¿quién es el hombre, el que se queda con la madre a curarle la enfermedad o el que la pone a trabajar donde no la ven y viven de su sustento en las tierras podridas con el gusano de corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espalda de la casaca de papel? Estos hijos de nuestra América, que ha de desbarse con sus indios y va de menos a más, estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios y va de más a menos. Estos delicados que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres. O sea, vean ustedes el hábil manejo de José Martí de las interrogación retórica, ¿no? Vean, ¿quién es el hombre? ¿El que se queda con la madre a curarle la enfermedad o el que la pone a trabajar donde no la vean? Entonces, vean ustedes aquí como hay muchas preguntas retóricas, nos está poniendo en duda todo este concepto que tenemos muchas veces los americanos, los latinos, ¿no? Que lo bueno es llegar a los Estados Unidos, irnos a Europa, y sentimos que nuestra América no vale la pena, ¿no? Como que es un continente hasta cierto punto perdido, ¿no? Entonces está haciendo alusión a eso. Y obviamente aquí vemos una metáfora porque nuevamente la madre, ¿quién es? Es América. Por eso él dice, y vive de su sustento en las tierras podridas, epíteto, con el gusano de corbata, es decir, con las plantaciones de papa, con las plantaciones de maíz o con las plantaciones de azúcar, ¿no? A eso se está refiriendo. Maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero de traidor, vean fuerte, aquí está tono acusatorio, en la espalda de la casaca de papel. Luego dice, estos hijos de nuestra América, que ha de salvarse con sus indios y va de menos a más, estos desertores que piden fusil en los ejércitos de América del Norte, esto obviamente es una metáfora, él dice, estos que piden intervención militar, estos que piden que los Estados Unidos resuelvan los problemas de América Latina, en realidad son traidores a la patria, dice, que ahoga en sangre, un sentido muy hiperbólico, a sus indios y va de más a menos. Y aquí me llama mucho la atención la antítesis, porque dice, América va de menos a más, pero para él, los Estados Unidos, va de más a menos. Entonces, vean ustedes esta construcción de esta antítesis donde él compara América Latina con los Estados Unidos, ¿no? Y dice, América Latina tiene la capacidad de seguir adelante si sus hijos tienen un verdadero nacionalismo, mientras que los Estados Unidos lo único que quiere es controlar, es llevar el fusil, llevar la guerra a los países de América Latina y por tanto nos tenemos que unir contra el invasor, ¿no? Me recuerda mucho el poema a Roosevelt de otro escritor muy famoso nicaragüense que también hemos reseñado en este canal. Luego dice, pues el Washington que les hizo esta tierra se fue a vivir con los ingleses, en los años en que los veía venir contra su propia tierra. Estos increíbles del honor que lo arrastran por el suelo extranjero, como los increíbles de la Revolución Francesa, danzando y relamiéndose, arrastrando R's. Ni en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles. Entonces, mucha retórica aquí también. Aquí hay primero una pregunta, dice, pues el Washington que les hizo esta tierra, ¿no? Se está refiriendo realmente a los Estados Unidos, dice, pregunta él, ¿se fue a vivir con los ingleses? ¿A vivir con los ingleses en los años en que los veía venir contra su propia tierra? ¿No? Le hace esta pregunta, o sea, realmente los Estados Unidos que han absorbido la cultura británica, obviamente, con todo este tema de los Illuminati, y que ustedes ven que pues básicamente los Estados Unidos originalmente está creado por población también indígena, pero por ingleses que salieron de Inglaterra y que establecieron sus colonias en los Estados Unidos. Entonces, él lo que está haciendo es una pregunta. ¿Acaso se fue a vivir con los ingleses, los norteamericanos, si los veía venir contra su propia tierra? Entonces dice él, no. Así como los Estados Unidos no aceptaron que los ingleses impusieran sus normas, sus ideas, pues nosotros no lo podemos aceptar, dice él.
Estos increíbles del honor, hay una burla, ¿ok?, hacia los Estados Unidos que lo arrastran por el suelo extranjero, hay un epíteto y un símil como los increíbles de la Revolución Francesa, un intertexto de este evento, danzando y riéndose arrastraban las R's, ¿no? Entonces, obviamente aquí vemos una personificación del continente, específicamente de los Estados Unidos, ¿no? Como si fuera danzando y relamiéndose, arrastrando la R. Entonces, se está burlando directamente de los Estados Unidos. Luego hace una pregunta: ¿ni en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América? O sea, básicamente le está diciendo, o sea, ¿quién puede sentirse más orgulloso que nosotros mismos de haber nacido en estas tierras tan dolorosas? Y va a usar la palabra repúblicas dolorosas y siempre va a referirse a América con dolor, con sufrimiento, ¿no? Levantadas entre las masas mudas de indios, aquí tenemos epítetos, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles. Entonces, vean ustedes, brazos sangrientos. Y siempre este sentido hiperbólico, ¿no? Porque está diciendo que en nuestras repúblicas dolorosas de América están levantadas entre las masas de los indios al ruido de la pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos de los apóstoles. Entonces hay un sentido muy hiperbólico como tratando de engrandecer a América Latina, ¿no? Luego dice: de factores tan descompuestos jamás, en menos tiempo histórico, se han creado naciones tan adelantadas compactas. Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal porque tiene la pluma fácil o la palabra de colores, o acusa de incapaz e irremediable a su república nativa porque no le dan sus selvas nuevas, modo continuo de ir por el mundo de Gabonal famoso, guiando yacas de Persia y derramando champán. También aquí hay otras figuras y algunas alusiones. Vean ustedes. Dice: de factores tan descompuestos jamás, en menos tiempo histórico, epíteto, se han creado naciones tan adelantadas y compactas. Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal, ¿no? Metáfora del soberbio que cree que su tierra no vale nada, porque la pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz irremediable a su república nativa. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, hay personas en América Latina que reclaman haber nacido en América, reclaman haber nacido en un determinado país, y en realidad no se dan cuenta que han nacido en grandes países que se han construido sobre el dolor de la raza indígena, ¿no? Luego dice: porque no le dan sus selvas nuevas, modo continuo de ir por el mundo, de Gamonal famoso, guiando yacas de Persia y derramando champaña. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Yacas de Persia y champaña es un símbolo del triunfo económico. Entonces dice él, las personas que nacen en América Latina, los latinoamericanos, nos sentimos mal de haber nacido en América Latina porque no tenemos yacas de Persia, porque no derramamos champaña, o sea, porque no somos ricos, porque no somos prósperos, ¿no? A eso está haciendo alusión él. Luego dice: la incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en España. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del enero. Con una frase de Sieyes no se desencanta la sangre cuajada de la raza indígena. Entonces, vean ustedes más información. Dice: la incapacidad no está en el país, o sea, dice el problema no está en los países latinoamericanos que piden formas que les acomode y una grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica en los Estados Unidos y de 19 siglos de monarquía en Francia. Se dice, el problema está en los que quieren importar las soluciones que fueron válidas en los Estados Unidos o en Europa a nuestros países en América Latina. Y luego dice: con el decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Entonces menciona a Hamilton, esto es una intelectualidad, y Emmanuel Joseph, y Alexander Hamilton fue un economista, estadista, político, escritor, abogado y primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. O
se considera uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, por eso él dice, con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Entonces dice, no basta con las ideas de Hamilton para resolver los problemas de nuestra América. Y luego dice, con una frase de Sieyes, no se desencanta la sangre cuajada de raza indígena. Y Sieyes, Manuel Joseph Sieyes, fue el conde de Sieyes, político, eclesiástico, ensayista y académico francés, uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa y de la era napoleónica. Entonces, ¿qué está diciendo José Martí? O sea, no basta traer las soluciones de Europa, las soluciones de los Estados Unidos, porque realmente las soluciones de nuestros países tienen que encontrar en América Latina, por latinoamericanos. Hay una personificación que hace alusión a que los representantes de la Revolución Francesa no valen más que los indígenas, porque dice él, Hamilton, Sieyes, no se desencanta la sangre cuajada de la raza indígena, ¿no? Entonces aquí, raza india, pues vemos un epíteto. Entonces él dice, aunque Hamilton, aunque Sieyes fueron grandes pensadores, economistas, personas muy inteligentes, no bastan sus ideas para vencer la dignidad que hay en la población de América Latina que tiene sangre indígena, dice él. Porque recordemos que el mismo Martí, aunque tenía padres españoles que venían obviamente de Europa, nace en Cuba. Entonces había nacido en América Latina y se sentía muy latinoamericano. Bueno, era cubano y latinoamericano, pero lo que quiero decir es que él mismo era producto del mestizaje, ¿no? Sus padres españoles, él nace en Cuba. Entonces él quería básicamente tratar de defender los intereses de América Latina y apostar por el nacionalismo. Que las personas de Latinoamérica o los latinoamericanos nos sintiéramos identificados con nuestras regiones y la defendiéramos. Luego dice, a lo que es allí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien. Vean en gobierna, gobernar, una derivación. Y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. Entonces, obviamente, Martí aquí critica los estudios del extranjero porque considera que las leyes importadas no pueden aplicarse en Latinoamérica. Parte de su tesis, básicamente aquí, es el peligro que yace imponer en América Latina lo foráneo, ¿no? Y otra parte de su tesis, que va a estar más abajo, es que la solución está en ser originales y usar los recursos. Entonces, vamos a volver a leer. Dice, a lo que es ahí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien, ahí la derivación gobierna, gobernar, y el buen gobernante, epíteto, en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en juntos para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo, una personificación de las instituciones, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia de la naturaleza, una metáfora del crecimiento económico, de la riqueza, puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas, ¿no? Entonces vean ustedes también esta construcción muy hermosa, porque Martí era un hombre muy culto que había leído mucho y tenía este lenguaje tan cuidado, tan metafórico, ¿no? Decía todo de manera dura, pero también de manera muy bella, ¿no? Luego dice, el gobierno ha de nacer del país, ¿no? Está personificando al gobierno como si fuera un niño y con esto le está diciendo el gobierno debe nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país, ¿no? Ven ustedes la repetición de la palabra país, la repetición de la palabra gobierno y con esta reduplicación él quiere hacer énfasis en estas dos ideas, gobierno, país. Luego dice, la forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Ven ustedes que sigue resonando en nosotros país, 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 ¿no? Esa reduplicación muy fuerte de la palabra país. Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Dice con esto, por eso las ideas traídas de América no han germinado realmente, o traídas de los Estados Unidos, no han germinado en América Latina porque el hombre natural, es decir, el hombre de ascendencia indígena, tiene otras necesidades y otros pensamientos. Luego dice,
Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales, una clara antítesis, y él está diciendo los hombres naturales que tienen raza indígena, han vencido a los letrados artificiales, es decir, a las personas que supuestamente son eruditos, que traen las leyes, las ideas de otros continentes y que en realidad al final no logran imponer estas ideas en América Latina porque es una región con sus propias características, ¿no? También aquí hay una clara alusión a la Revolución Francesa. Luego dice, el mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico, ¿no? Una antítesis. No hay batalla entre civilización y barbarie, una personificación de la civilización y la barbarie, como si se pudieran enfrentar en batalla, como si fueran seres humanos, pero sabemos ya que no, que hay una personificación, sino entre la falsa erudición, epíteto y la naturaleza, ¿no? Erudición versus naturaleza, otra antítesis. El hombre natural es bueno y acata y apremia la inteligencia superior, un polisíndeto en la repetición de la I. Y en inteligencia superior tenemos un epíteto. Mientras esta no se ve de su misión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Con esta conformidad con los elementos naturales desdeñados, han subido los tiranos de América al poder y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernar en un pueblo nuevo quiere decir creador. No sé, muchas figuras retóricas, lo vamos a volver a leer para identificarla. Dice el mestizo autóctono epíteto, ha vencido al criollo exótico, también epíteto y antítesis. No hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su condición para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudique el interés. Entonces hay una clara crítica a los traidores a la patria, a los políticos corruptos, que dice, sí, los latinoamericanos pueden poner en el poder, pero si los traicionas, te van a arrancar el poder, así sea por la fuerza, ¿no? Lo cual también refleja un poco la visión, algo armamentística, tenía Martí en ese momento, ¿no? Que él consideraba que la fuerza era una manera legítima de imponer las ideas. Yo no pienso eso, pero sí respeto su posición. Yo creo que con el paso del tiempo, los años han demostrado que esa no es la mejor manera, ¿no? Que esa nunca es la manera, diría yo. Pero dentro de ese contexto en que Cuba estaba peleando por su independencia, un poco comprendo lo que él quiere decir, aunque no comparte esta idea. Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados, han subido los tiranos de América al poder, ¿no? Entonces él reconoce que en América han habido muchos tiranos, hombres corruptos, pero en cuanto le hicieron daño a su tierra, a su pueblo, a su gente, les hicieron traición. Y luego dice, las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país. Hay una personificación de las repúblicas como si ellas pudieran purgar a las tiranías, limpiar o destruir o quitar las tiranías, ¿no? Para conocer los elementos verdaderos del país. Entonces personifica a las repúblicas, a los países. Derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Ven ustedes, gobierno, gobernar, derivación. Con gobernante también otra derivación. En un pueblo nuevo, epíteto quiere decir en un pueblo creador. Luego dice, en pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, antítesis, los incultos gobernarán por su hábito de agredir y resolver las dudas con su mano, o sea, por la fuerza. Allí donde los cultos no aprendan el arte del gobierno. La más inculta es perezosa y tímida en las cosas de la inteligencia y quiere que la gobiernen bien, pero si el gobierno le lastima, se lo sacude y gobierna ella. ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas, se está burlando, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda,
sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Entonces, la figura, vean, donde dice, en pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, antítesis. Los incultos gobernarán por su hábito de agredir y resolver las dudas con su mano. Ahí de los cultos no agredan el arte del gobierno. La masa inculta es perezosa, ¿no? Aquí un epíteto, y tímida en las cosas de inteligencia. Vean ustedes como a la masa, el populacho, le da características humanas, entonces lo está personificando. Y dice, la masa, como si fuera un ser humano, quiere que la gobiernen bien, pero si el gobierno la lastima, se lo sacude y gobierna ella. Entonces, gobierno, gobierna, derivación, y hay una personificación donde se dice que la masa, el populacho, cuando se siente traicionada, toma el poder y gobierna a ella. Luego viene una pregunta, una interrogación retórica. ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? Hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, que los gobernantes se construyan si no hay universidades en América donde ellos vayan a estudiar lo particular de nuestras tierras? Se está criticando, ¿okay?, que normalmente los latinoamericanos van a estudiar a los Estados Unidos, a Europa, o los hijos de personas con una muy buena situación económica se empapan de estas ideas y luego quieren como implantar estas ideas en América Latina. Y él dice, eso es absurdo, porque el verdadero gobernante tiene que empaparse de la realidad de sus países, no ir a estudiar al extranjero. Luego dice, a adivinar salen los jóvenes al mundo. Una fuerte crítica, una ironía. Dice, claro, los jóvenes de familias ricas no van a adivinar al mundo con antiparras yanquis o francesas, no haciendo alusión a los gorritos que se tiran en la universidad cuando uno se gradúa. Se está burlando. Y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen, dice él. En la carrera de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. Entonces, reduplicación de política. El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive. Repetición, reduplicación de mejor, mejor. Luego viene una enumeración. En el periódico, en la cátedra, en la academia, enumeración de elementos, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Entonces, claramente, él está defendiendo su ensayo, su tesis, que los latinoamericanos tienen que encontrar sus propias respuestas, hacer sus propias leyes, que los jóvenes no tienen que ir a estudiar al extranjero, que deben de quedarse en sus países, ir a universidades en América Latina y encontrar las respuestas de la problemática de sus países en contacto directo con su pueblo. Eso es lo que él está diciendo. Luego dice, conocerlo basta, sin vendas ni ambages, porque el que pone de lado por voluntad o olvido una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en negligencia y derriba lo que se levanta sin ella. Entonces personifica la verdad como si fuera un ser humano. Luego dice, resolver el problema después de conocer sus elementos es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se administra en acuerdos con las necesidades patentes del país, ¿no? Entonces dice, viene el hombre natural, de sangre indígena, y al final termina derribando la justicia o esas ideas importadas de otros continentes, de otros países, porque no responde a las problemáticas de su región, de su país. Luego dice, conocer es resolver. Y esta es la tesis básica de este ensayo. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme el conocimiento es el único modo de liberarlo de las tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana, ¿no? Contrapone Europa versus América. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. No es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos, ¿no? Políticos nacionales versus políticos exóticos, una antítesis. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Entonces claramente dice,
hay una personificación, injértese, ¿no? Como un injerto, una operación en nuestra república, una personificación el mundo. Es decir, sí, nos podemos alimentar de las ideas del extranjero, pero el tronco, nuestra esencia, seguirá siendo de sangre indígena, de mestizaje, dice él. Luego continúa, y cae el pedante epíteto, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Entonces hay un sentido hiperbólico, vean ustedes que repite como en forma de estribillo esto de nuestras dolorosas repúblicas americanas, ya lo había dicho arriba, y esto es importante porque Martí nos recuerda que América Latina ha sufrido mucho debido a la conquista de España, debido a las guerras, debido a las tiranías, a la corrupción. Entonces, él hace una repetición, una especie de estribillo al repetir esto de que en nuestra dolorosa república americana, no en nuestra América que ha sufrido tanto. Luego dice, el tigre espantado del fogonazo vuelve de noche de la presa, muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. ¿Y quién es el tigre? Los Estados Unidos, una metáfora del país del norte. Y además lo personifica, hay una personificación. No se le oye venir, si viene con zarpas de terciopelo, ¿no? Una metáfora. Cuando la presa despierta tiene al tigre encima. Entonces, ¿quién es la presa? Los países latinoamericanos. ¿Quién es el tigre? Los Estados Unidos. Y la clara personificación aquí. Luego dice, la colonia continuó viviendo en la República y nuestra América se está salvando de sus grandes yerros, de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de ideas y fórmulas ajenas, del desdén loco e impolítico de la raza aborigen por la virtud superior abonada con sangre necesaria, de la república que lucha contra la colonia. El tigre espera detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina. Morirá con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos. No se vean ustedes muchas figuras retóricas. Dice aquí, la colonia continúa viviendo en la república, personificación de la colonia, y nuestra América se está salvando de sus grandes hierros, otra personificación, de la soberbia de las ciudades capitales, epíteto, del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, epítetos, de la importación excesiva de ideas y fórmulas ajenas, epítetos, del desdén inicuo, epíteto e impolítico de la raza aborigen, por la virtud superior nada con sangre necesaria de la república que lucha contra la colonia. Entonces vean ustedes, personifica la república que la considera que está luchando contra la colonia. El espera, metáfora de los Estados Unidos, detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina. Morirá, dice, finalmente con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos. Entonces hay un sentido hiperbólico y él presenta a los Estados Unidos como un tigre que echa llamaradas por los ojos. Luego dice, el indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos, una enumeración de elementos. El negro, oteado, cantaba en la noche la música de su corazón. Aquí hay una metáfora, solo y desconocido, entre las olas y las fieras. El campesino, el cor se revolvía, ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Entonces, vemos aquí muchas antítesis, las diferentes razas que hay en América, dice el indio, el negro, el campesino, ¿no? Y contrapone estas razas. Se ponen en pie los pueblos y se saludan, una personificación, como somos, una interrogación retórica, se preguntan y uno a otro se van diciendo cómo son. Cuando aparecen cojimar un problema, no van a buscar la solución dancing, ¿no? Una clara alusión, un intertexto también. Las levitas son todavía de Francia, se está burlando un poco de la Revolución Francesa, de esa importación de ideas, pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, dice él, hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura del sudor. Entonces ven qué bonita esta figura, dice los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, una imagen visual, hunden las manos en la masa, en el pan y la levantan con la levadura del sudor, ¿no? El sudor es una metáfora del trabajo duro, del trabajo campesino y honrado. Entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación, el vino de plátano, y si sale agrio es nuestro vino. Se entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos naturales. Entonces, aquí vienen nuevamente elementos de su tesis, lo que él quiere probar en este ensayo llamado Nuestra América, dice, que es la palabra de pase de esta generación. Y dice el vino de plátano, vean ustedes que no dice el vino de uva, dice el vino de plátano, está queriendo decir el vino de Nuestra América, aunque sepa agrio, es nuestro vino y merece la pena luchar por él.
se entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos naturales. Luego dice, el desdén del vecino formidable, metáfora de los Estados Unidos, que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América. Vuelve a personificar a América. Y urge porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca pronto, una concatenación de elementos, no la desdeñe. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos. Entonces, una personificación dice cuando los Estados Unidos conozcan a la verdadera América, va a sacar de ahí las manos porque la va a respetar. Se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Una antítesis, mejor versus peor. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se eleve y prevalezca sobre lo peor, ¿no? Otra antítesis, mejor, peor de nuevo. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a oídos inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Entonces está diciendo también, pero ojo, mucho cuidado, porque los pueblos en América tienen que estar conscientes de los tiranos, de los políticos corruptos, de la gente que miente, que roba. Hay que estar muy alerta, porque el hecho que alguien sea latinoamericano no significa que sea bueno, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. Luego dice una cosa, quería decirles el significado de la palabra picota. Es una columna generalmente situada a la entrada de los pueblos que se utilizaba para exponer los reos a la vergüenza pública y las cabezas de los ajusticiados para que sirvieran de escarmiento a los demás. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Cuidado, tiranos, ¿ok? Porque los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios inútiles y otra picota para quien no les dice a tiempo la verdad. Entonces, cuidado, ¿no? Porque te pueden poner en el cadalso y sacrificarte si mientes. Luego dice, no hay odio de razas porque no hay razas. Ya nos estamos acercando al final del ensayo. Y una de las partes siento más bonitas de todo este ensayo creado por José Martí, que dice, no hay odio de razas, no puede haber odio porque no hay razas. Dice, el alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de raza. Entonces, vean la repetición de la palabra raza, 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 y vean cómo él hace un restatement de la tesis del inicio, que dice, no hay razas, no hay hombre negro, mestizo, porque todos somos humanos, todos tenemos un alma, todos compartimos en esencia lo mismo. Entonces, esa diferencia de raza es un absurdo, es una estupidez. Porque todos somos iguales, todos soñamos, todos queremos libertad, todos queremos salir adelante. Entonces, y por eso él dice, peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de razas. Entonces, dice, cuidado, o sea, cualquier persona que estimule la idea de que hay una raza superior y una raza inferior está yendo contra América, está pecando contra la humanidad. Luego dice, porque ya suene el himno unánime, la generación actual lleva a cuestas por el camino abonado por los padres sublimes la América trabajadora del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor. Regó el gran semí por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América Nueva. Entonces aquí hay muchas figuras, dice, porque ya suene el himno unánime, un epíteto, es decir, un himno de unidad entre los latinoamericanos, porque la generación lleva a cuestas a la América, personificación de América como si fuera un ser humano que trabaja, y luego dice del Bravo a Magallanes, y esto es interesante, aquí lo marqué un poquito más abajo, porque Martí está abogando claramente por la inclusión de toda Latinoamérica, desde Bravo hasta Magallanes, o sea, incluyendo toda América Latina, desde un extremo al otro extremo, ¿no? Desde el Río Bravo en México hasta Magallanes, ¿no? En el sur, creo que es en Argentina. Sentado en el lomo del cóndor, regó el gran semí, que el gran semí era el dios creador en la cultura taína, que era parte de la cultura cubana. Y ese dios creador va sentado en el lomo de un cóndor, que es un animal muy común en Bolivia, en Perú y en América. Entonces, de esta manera, Martí está uniendo el dios cubano con otra región de Latinoamérica y está diciendo por eso que todos nos tenemos que unir, América Latina con Cuba y formar una unidad por las naciones románticas del continente. Y esta repetición que sirve como un
de estribillo y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América Nueva, un claro hipérbato, una descolocación de elementos, pero también un final magistral para este ensayo escrito por el gran José Martí. Y ahora vamos a movernos al último paso, que es el análisis de contenido. ¿Qué quiso decir Martí con este ensayo? Bueno, evidentemente José Martí estaba muy preocupado por el aumento de la influencia política, económica y militar de los Estados Unidos en América. Sentía que los Estados Unidos eran un país materialista e imperialista que solo buscaba su propio beneficio. Para Martí, los pueblos latinoamericanos su propio camino a través de la necesario que los jóvenes abordaran los problemas del continente con todos los pueblos latinoamericanos se unieran para conseguir una verdadera unidad que los llevara a solucionar sus problemas como región, tomando en cuenta sus propias características y diferencias. Para Martí, la respuesta a los problemas estaba en el trabajo cooperativo, en la solidaridad, en la comprensión de nuestra realidad y de nuestras diferencias, y en dejar de lado cualquier diferencia de raza, pues para él no existían razas. Daba lo mismo si alguien era blanco, negro o indígena, porque para él la raza era una etiqueta odiosa y excluyente, pues todos, al fin y al cabo, tenemos una misma alma, y el alma no tiene color. Así Martí hace un llamado a que todos los pueblos se unan para trabajar en conjunto en la creación de esta nueva América. Una América que deje de ser el patio trasero de los Estados Unidos y que alcance su verdadera libertad. Solo así, para él, a través de la unidad, se podrán romper las odiosas cadenas de la dependencia y la pobreza en nuestros países latinoamericanos. Bueno, y básicamente eso ha sido mi análisis del ensayo Nuestra América de José Martí, que es parte de los módulos de literatura española e hispanoamericana que se imparten sobre todo en los Estados Unidos. Muchos de mis estudiantes norteamericanos me estuvieron pidiendo este en vivo, este análisis, así que como siempre lo escucho, aquí se lo dejo. Me encantaría saber en la casilla de los comentarios qué opinas del ensayo Nuestra América del gran José Martí. Y también recuerda que si quieres contratar mis servicios como tutora completamente personalizada, solo debes irte al unirme, elegir el nivel de membresía desde $100 al mes y yo te ayudo a elaborar un ensayo, a mejorar tu tesis argumentativa, a mejorar tus argumentos, a hacer una buena introducción, un buen desarrollo o una buena lista de referencias. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.